En este vídeo vas a ver un resumen de las operaciones que hemos realizado esta semana en base a los análisis y proyecciones que hemos publicado cada día en nuestras redes sociales, tanto YouTube como Instagram. Comenzamos. En nuestro análisis del lunes partíamos con que el precio teníamos aquí una acumulación en Asia. En la apertura de Londres el precio se había llevado el mínimo de Asia y había distribuido al alza hasta llegar hasta el 50% de este FVG de una hora que teníamos visto. A partir de aquí el precio comenzó a acumular y aquí es donde empezamos a ver las posibles proyecciones que podía tener el precio. Buscamos una continuación al alza partiendo de que el precio rompiese este punto de estructura con este mínimo y este nuevo máximo, o que por el contrario el precio comenzase desde este punto a hacer un retroceso en esta matriz alcista que tenía. Así que bien, si vemos cómo se fue desarrollando el precio a lo largo de la sesión, vemos que rápidamente el precio produce un nuevo punto estructural, teniendo un nuevo punto alcista con este mínimo y este máximo, y lo que teníamos que buscar en este punto, como bien proyectábamos en esta línea verde, es que el precio tuviese una zona de order block o ineficiencia para buscar el retroceso para volvernos a unir al alza. Como vemos aquí en esta zona de aquí el precio no tenemos ninguna zona de order block ni ineficiencia, ya que por nosotros este order block de aquí, esta zona de bloque, no nos gusta, ya que siempre operamos siempre que el order block tenga un FVG. Por lo tanto, lo que necesitaríamos hacer sería que el precio o subiese más y ver si aquí nos puede dejar algún FVG, o por el contrario esperaríamos a otro punto estructural. Como bien vemos, el precio hace un pequeño retroceso, cae hasta la parte baja de esta matriz, de la nueva matriz, que es este punto mínimo a este máximo, pero sigue sin hacer un nuevo punto estructural. ¿Vale? Vemos que el precio se mantiene en este rango, se sigue manteniendo en el rango y por lo tanto aquí no nos da ningún punto de operativa claro. Por lo tanto seguiríamos esperando a que el precio haga un nuevo punto estructural, ya sea al alza o a la baja. Si bien vemos que el precio aquí termina haciendo un nuevo punto estructural al alza, vemos aquí como el precio se mantiene en el rango y aquí termina haciendo un nuevo punto máximo, lo que nos daría este punto mínimo y este punto máximo. Pero al igual que en el punto estructural anterior, el precio tampoco nos deja ninguna zona clara de ineficiencia o order block. Por lo tanto, y ya estando casi fuera de nuestro horario operativo, que como ya sabéis, operamos la Killzone de Nueva York desde las 3 de la tarde horario español hasta las 4:30 más o menos. Por lo tanto, aquí vemos que el precio ha seguido con la tendencia alcista, pero no ha dejado zona clara de ineficiencia. Por lo tanto, y manteniéndose en este rango, damos por finalizada nuestra operativa en la sesión de Nueva York sin operaciones el lunes. En la sesión del martes teníamos que el precio, estábamos en el retroceso de una estructura de una temporalidad mayor de una hora, que partía desde este punto mínimo a este punto máximo. ¿Vale? En lo que es la sesión del día, teníamos que el precio había acumulado en Asia, había manipulado al alza en la sesión de Londres sin llegar a tomar la liquidez de este previous daily high, por lo tanto seguíamos en el retroceso y ahora mismo estábamos llegando a la zona de order block de la matriz de una hora, como bien veíamos. Entonces estamos ante un punto importante donde teníamos que ver si el precio lo respetaba o por el contrario seguía cayendo. Entonces planteamos tres posibles proyecciones. La primera es que el precio cayese y no respetase esta zona tomando la liquidez del previous daily low, por lo tanto ante la caída buscaríamos una zona de ineficiencia para sumarnos a la venta. La segunda proyección teníamos que el precio respetase esta zona de order block, hiciese un cambio de estructura en temporalidades menores de 5 o 15 minutos. Y la última, la que teníamos, era que el precio desde esta zona hiciese un cambio de estructura, entonces buscaríamos el retroceso para alguna zona de ineficiencia y order block. Así pues, comenzando con este tipo de proyecciones, podíamos ver cómo el precio, según avanzó en la entrada del inicio de Nueva York, vemos como el precio cae por completo y no respeta esta zona. Por lo tanto, ya descartamos las dos proyecciones anteriores y nos quedamos con esta última proyección, donde tendríamos que ver dónde empieza a terminar la matriz, la nueva matriz, dónde se forma
Vemos que el precio toma la liquidez y aquí empieza con el retroceso. Por lo tanto, empezamos a marcar cuál sería nuestra última matriz. Buscamos zonas de ineficiencia u order block en la parte superior de la matriz y aquí vemos que tenemos una zona de FVG. Por lo tanto, lo marcamos. Vemos como el precio tenemos una toma de liquidez, que es lo que hemos visto, no ha respetado la zona y tenemos una zona de FVG en la parte superior. Por lo tanto, nos quedaría esperar a que el precio, o bien si continúa cayendo, seguimos esperando, o en caso de hacer un retroceso en esta zona de aquí, podríamos buscar un posible movimiento bajista. La entrada la pondríamos en el 50% del FVG, con el stop loss por encima de la mecha. Vale, veamos aquí, 6 pips. Si buscamos el 1-2 hasta el 1-2 y entonces tendríamos que esperar a ver si el precio llega hasta esa zona. Como bien sabemos, vemos el precio, termina tomando también la liquidez del jueves sin llegar a tomar todavía la liquidez del previous weekly low de la semana anterior. Por lo tanto, el precio continúa en el retroceso. Continuamos en el retroceso. Aquí teníamos una pequeña noticia ahora, como bien sale aquí en este punto, que nos impulsa el precio hasta la zona del FVG. En esa zona el precio empieza a moverse, ya sabéis, como siempre decimos, dejamos una vela, dos, que el precio se empieza a sentar y vemos cómo el precio comienza a respetar esa zona. Por lo tanto, en este punto podríamos haber buscado una venta, como bien marcábamos, buscando el 1-2, que el precio cayese a esta zona y vemos cómo el precio nos lo hubiese dado perfectamente. Así pues, esta fue la proyección del martes, que bien salimos con una operación en ganancias. En nuestro análisis del miércoles partíamos con que el precio se encontraba en el retroceso de una matriz alcista en temporalidad de 1 hora, donde teníamos aquí una zona de order block de 1 hora y 4 horas, donde teníamos que ver si el precio respetaba o no. Por eso, al hacer nuestras proyecciones en la temporalidad de 15 minutos, veíamos que estábamos previos a una noticia que teníamos en 15 y media hora, por lo tanto veíamos dos posibles opciones. La primera era que el precio cayese por debajo de esta zona de order block, motivado, como bien digo, por el movimiento de los resultados a la hora de la publicación de la noticia. Por lo tanto, una vez que el precio cayese esta zona, tendríamos que buscar una zona de ineficiencia o order block en la parte alta de la nueva matriz bajista para continuar a la baja. En caso de que la noticia fuese positiva para el euro y nos hiciese un movimiento alcista, tendríamos que esperar a que el precio hiciese un nuevo punto estructural alto, pasando este máximo anterior, esperar al retroceso buscando una zona de order block o ineficiencia para irnos a la compra a la zona del previous weekly high. Así pues, como bien vemos, vamos a ver la evolución ya del precio una vez iniciada la sesión. Vemos como primero el movimiento de la primera noticia es bajista, por lo tanto nos hace romper toda esta zona. Así pues, eliminamos esta zona y descartamos esta primera proyección alcista, ya que el precio ha caído a la baja, y marcamos nuestra nueva matriz en esta zona. Como bien vemos, en esta matriz tenemos que esperar a ver si el precio quiere seguir cayendo o teníamos que buscar por encima de la mitad de la matriz una zona de order block o ineficiencia. Como bien vemos aquí no tenemos ninguna zona clara de posible entrada. Por lo tanto, vemos cómo va evolucionando el precio a lo largo de la sesión y vemos cómo el precio comienza a hacer un retroceso de la última matriz bajista. Pero como bien decimos, no encontramos ninguna zona de ineficiencia donde el precio pueda rebotar, por lo tanto seguimos esperando a un nuevo punto estructural, ya sea al alza o a la baja. En este caso, el precio parece que sigue subiendo durante la sesión y aquí nuestra hora operativa terminaría, que sería en las 4:30 horario español, 10:30 horario de Estados Unidos. Por lo tanto, no tuvimos entradas el miércoles como digo, después de hacer un nuevo punto estructural bajista, el precio retrocedió, pero no tuvimos ninguna zona clara de order block ineficiencia, por lo tanto decidimos esperar a un nuevo punto estructural.
Y en nuestra operativa del jueves partíamos con una estructura alcista en temporalidad de 15 minutos, con este punto mínimo y este punto máximo, el cual había hecho un retroceso y el precio había validado este FVG, el cual parece que había respetado, y veamos cómo el precio se sumaba al alza. Había que tener en cuenta que en media hora teníamos una noticia, vemos aquí que había 4 noticias importantes, entonces íbamos a esperar a la publicación de los resultados, dejar un par de velas y ver cómo respiraba el precio. Por eso planteábamos una serie de proyecciones. Teníamos una primera proyección y es que el precio hiciese un nuevo punto estructural alcista. Vale, una vez, como digo, terminada la noticia, buscábamos el retroceso a este nuevo punto estructural que había superado el 50% del FVG diario, pero no había llegado a la zona de bloque, entonces lo que buscábamos era el retroceso para llegar a la zona de order block. ¿Vale? En una segunda proyección veíamos que si el precio directamente se venía impulsado a esta zona de una hora y venía respetando, buscaríamos un cambio de estructura en temporalidad de 5 minutos para buscar el retroceso de esta nueva matriz alcista. Buscaríamos aquí que en 5 minutos hiciese un cambio de estructura con una ineficiencia u order block para caer y buscar la venta, ¿vale? Y una tercera proyección era que si el precio con la noticia subía y no respetaba la zona del bloque de una hora y de 4 horas, por lo tanto nos indicaría que el precio querría seguir subiendo. Así pues buscaríamos en este retroceso una zona de ineficiencia en toda esta subida u order block para continuar al alza. Por lo tanto, el inicio de la sesión, si vemos aquí ya cómo van evolucionando las velas, vemos como el precio con la noticia tiene un fuerte movimiento a la baja y al alza, crea un nuevo punto estructural, no respeta el 50% de este FVG diario, por lo tanto ya lo quitamos. Vemos que esto tampoco se cumple, ya que no ha respetado ese 50% sin llegar a este order block, por lo tanto quitamos esta proyección y nos quedarían estas dos proyecciones. Vemos una vela más, vemos que el precio sigue aguantando por esta zona, por lo tanto entramos en la temporalidad de 5 minutos para ver si se produce este cambio de estructura, por lo contrario el precio no se hace un cambio de estructura en 5 minutos y quiere seguir subiendo. Así pues, vemos como aquí, justo en este momento, el precio está haciendo un cambio de estructura. Teníamos un nuevo punto máximo, aquí con el retroceso genera otro nuevo punto máximo, ¿vale? En el cual podemos ver que este punto sería este punto de aquí. Así es. Luego tenemos el retroceso, que sería este punto mínimo de aquí. Lo marcamos de esta manera. El precio vuelve a subir y vuelve a hacer un punto más alto, lo que sería esta parte de aquí, y el precio vuelve a caer de nuevo, haciendo una rotura de estructura en 5 minutos, quebrando este mínimo. Por lo tanto, tenemos que esperar una vela más a ver si el precio respeta esta zona de bloque, que lo está haciendo, ¿vale? Deja una ineficiencia también, ya sabéis que nos gusta operar con order block más ineficiencia, y en esta parte buscaríamos la venta. Damos una vela más, vemos que el precio sigue cayendo, tuviendo un retroceso sin llegar a tocar el order block, por lo tanto el punto estructural quedaría de esta manera. Tendríamos aquí una zona de bloque en 5 minutos, ¿vale? Con su pequeño FVG que nos sirve como punto importante, y aquí buscaríamos la entrada. La ponemos la entrada justo a la entrada del order block y tenemos aquí con 4 pips y medio poniéndolo por encima del punto máximo, buscamos el 1,2 como siempre y esperamos a que el precio haga el retroceso a la zona de bloque para después buscar la venta. Así pues, vamos a ver cómo evoluciona la siguiente vela. Vemos que el precio entra a la zona del bloque y termina cayendo por completo hasta darnos el profit. Así pues, esta fue nuestra proyección y nuestro análisis del jueves. Como veis, el precio completó nuestra proyección y nos fuimos con un profit. Y con nuestra operativa del jueves dimos por finalizada la semana, sabiendo que el viernes era festivo en España, por lo tanto tenemos 2 días sin operaciones, lunes y miércoles, y otros 2 días con operaciones en positivo, martes y jueves.
Ya sabéis que podéis repasar todos los análisis de la semana en YouTube, donde hacemos listas semanales donde podéis ver toda la operativa y las proyecciones realizadas, y también podéis seguirnos en Instagram para seguir el contenido diario donde vamos actualizando la operativa y subimos análisis más cortos. Ya sabéis, suscribiros al canal de YouTube y darle un like si este tipo de análisis y contenido te aporta, y así nos hacéis llegar vuestro feedback.